Hola, en este video vamos a introducir varios conceptos importantes que quizás en el futuro vamos a ver con mayor detalle, pero creo que desde ya es importante que tengan esta conciencia de cómo se trabaja en Revit de la forma ideal. Y también para qué sirven tres herramientas que están presentes todo el tiempo en lo que han venido haciendo. Empecemos con lo siguiente. Recordemos que al lado derecho o donde tengamos el navegador de proyectos vamos a tener los planos de estructura, planta, techo, vistas 3D y alzados. Hasta ahí todo bien. Pero tenemos otras categorías y vamos a concentrarnos en la que dice planos. Allí es ese espacio donde vamos a diagramar nuestras planchas para luego imprimir o entregar al cliente. Miren que en este momento está vacío, no tiene ningún elemento. Empecemos entonces aprendiendo cómo crear ese tipo de elementos. En la fila superior buscan vista y luego plano. Dan clic en plano y podrán escoger alguno de los rótulos o cargar otros. Luego aprenderemos cómo crear uno propio, pero por ahora escojamos un A1 vacío. Automáticamente Revit abre un plano o un sheet en inglés para que nosotros diagramemos nuestra información. Entonces ahí viene la parte interesante y voy a hacerlo de forma ágil. Si yo hago clic en N1A y lo jalo a esta plancha y lo suelto, ese elemento viene acá, ¿cierto? Y miren que ahora su cuadrado que estaba vacío aparece azul. Es algo de lo que en verdad admiro y me encanta de Revit. Me parece una forma muy ingeniosa y sencilla de mantenernos al tanto qué información ya teníamos diagramada y también de no dejarnos duplicar información. Miren que si tomo el elemento otra vez, esta vista ya está colocada en el plano A106, me avisen cuál, y nos recomienda, si quieres colocar una vista similar, puedes usar el comando duplicar vista. Entonces ahí vamos a otro aspecto muy importante. Lo ideal en la práctica es que no hagamos lo que hice. ¿Por qué? Porque estos planos son nuestros planos de trabajo, ¿cierto? Y no deberían ser los planos que utilicemos para la presentación, sino que son los planos que usamos para el modelado y para la modificación permanente del modelo. ¿Por qué? Porque digamos que vamos a tener cierta información y vamos a trabajar con cierto estilo que nos va a permitir trabajar con más fluidez y no preocuparnos tanto por la apariencia. Entonces, siempre cuando vayamos a diagramar o acotar nuestros planos, deberíamos crear con clic derecho sobre el plano, duplicar vista, ¿cierto? Duplicar. Y miren que automáticamente tengo dos versiones del mismo plano, pero recuerden, cada ventana en Revit está mostrando todo el modelo. No es que si yo elimino aquí la información se mantiene en el modelo, no, esa información se eliminaría. Entonces igual hay que seguir teniendo el mismo cuidado. Pero lo que vamos a hacer es renombrarla, clic derecho, cambiar nombre, le borro, ¿cierto? Y le vamos a colocar una señal, por ejemplo, P de presentación, ¿cierto? Allá sé que con ese código todos los que tengan P son los que voy a usar para la presentación. ¿Eso que nos va a permitir? Que si, por ejemplo, en el N1A que estamos modelando, aquí y ahí vamos a introducir estos otros conceptos, vamos a la parte inferior y vemos que dice escala 1 en 100, ¿cierto? Significa que si yo voy al plano y traigo el que dupliqué, que está en la misma escala, esto es escala 1 en 100. Y miren que incluso ya aparece en la etiqueta automática que tengo predefinida 1 en 100. ¿Qué es lo interesante entonces? Que yo puedo ir a ese plano, que ya saben cómo reconocer que es el que tengo en el sheet o en la plancha,
y puedo cambiarle la escala. Vamos a cambiarla, por ejemplo, a 200 o a 50 para que se vea más radical. Miren que aquí parece que no hubiera pasado nada, porque nosotros estamos trabajando como en la escala, por así decirlo, real. Pero cuando vamos a el plano, bueno, aquí lo tengo abierto, miren cómo se creció el documento, ¿cierto? Entonces, y ya aparece 1 en 50. De tal modo que lo ideal es que cambiemos la escala de los elementos en su propio, digamos, archivo, o también si le doy doble clic a este elemento, entro como a editarlo, ¿sí ven? Entonces, miren que me aparece escala 1 en 50, lo pongo en 100 y se va a reducir. Otra forma también muy rápida de trabajar que les va a permitir, digamos, con agilidad lograr una buena diagramación. Ahora, miren que el N1A conserva su independencia. Yo puedo tener el N1AP para la diagramación en 200, ¿cierto? Miren cómo cambió en nuestra plancha. Ahora es súper pequeño y dice 200, pero si voy al archivo de base en el que modelo N1A, sigue en 100. Entonces, hay una independencia, ¿sí? Entre ya esas vistas. Por eso es bueno ya, digamos, tomar estas vistas en cierto momento de madurez, digamos, del modelo, para luego diagramar y en ese sentido hacer copias, duplicar de todas antes de ponerlas en la diagramación. Entonces, A, B, por ejemplo. Y luego voy a la plancha y simplemente traigo la información. Esta, por ejemplo, sigue en 100, entonces se ve más grande. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes tengan esta vista, y ahí viene la otra parte, ustedes van a definir estilos de visualización y también niveles de detalle. ¿Cómo así, profe? ¿Eso dónde está? Voy, por ejemplo, a esta N1A y aquí les tengo como unos elementos de prueba. Hice 3 muros distintos, a uno le puse puerta y a uno le puse ventana. Todo el tiempo han estado trabajando con esto, pero todavía no lo han modificado. Tenemos al lado de escala 2 elementos. Nivel de detalle, que tenemos 3 niveles posibles. Si dan clic, alto, medio y bajo, y eso va a simplificar la representación de los elementos. O también tenemos el estilo visual, desde estructura alámbrica hasta realista. Entonces probémoslo, por ejemplo, en el N1AP, que es el que tenemos en la plancha de diagramación. Por un lado la tenemos en 1.200, ¿cierto? No pasa nada, igual nosotros hacemos todo el zoom que queremos, un out. Luego vamos a niveles de detalle. En este momento está en alto. Y vamos abajo para que vean radicalmente cómo cambia. Es la simplificación máxima de hacia dónde abre la puerta, digamos el vano total de puerta y el vano también total de ventana. Si cambian el nivel de detalle a medio, entonces aparecen otros elementos, pero por ejemplo, se eliminó un elemento de la ventana. Esto que nos permite también trabajar con mayor fluidez en nuestro elemento, como les digo, de trabajo, sin tener que, digamos, afectar nuestras vistas que van a ir a las planchas. Entonces, por ejemplo, en la que yo trabajo, pues simplemente podría estar en bajo y si quiero hacerlo de la forma más simple, línea oculta, sin colores ni siquiera, esto obviamente va a hacer que sus procesadores anden mejor, que les cueste menos graficar, pero también podría ser con sombreado, colores coherentes e incluso texturas o realista, que sería como una especie de acabado renderizado, pero miren que se ve bastante mal porque el nivel de detalle está en bajo. Si lo subo a alto, entonces ya se va a ver como con más texturas, pero esto va a ser más pesado, entonces no sería lo recomendado para nuestro archivo de trabajo. De tal que vuelvo, por ejemplo, a sombreado, que para mí está bien,
o un nivel medio que está bien para trabajar, y cuando ya se vaya a sacar los planos, en su copia paralela ya defino esos modos de representación. Supongamos que yo quiero que se vea como realista, por ejemplo, y con el nivel de detalle alto, para que se vea así en los planos. Entonces miren que cuando vamos a la plancha, esa vista efectivamente se ve tal cual la configuré allá en el archivo original, y miren, en cambio esta otra, que es la N2AP, mantiene su aspecto visual. Bueno, esto de todas maneras lo miraremos con más detalle después, pero es algo importante que me ha tocado ver profesionales que luego de terminar pues, un gran trabajo de modelado, llegan y toman sus elementos directamente y no crean las versiones copias, lo cual después les dificulta hacer cambios. ¿Por qué? Y me voy a adelantar para poder entenderlo. Cuando supongamos este Neo AP, lo ideal sería que para las plantas nosotros definiéramos una plantilla de vista aquí en datos de identidad. Esa plantilla de vista lo que permite hacer es configurar unos parámetros de visualización y luego replicar esos parámetros en todos los dibujos o planos que queramos, sin tener que hacerlo planta por planta. Pero eso también implica algo, y es que deja limitados ciertos parámetros para todas esas plantas. Por ejemplo, vamos a crear uno, vamos a arquitectura, tomamos de base el suelo arquitectónico, le damos a duplicar y voy a poner mis iniciales, plantilla, plantas. Siempre intentando ser lo más descriptivos, pero lo más sintéticos posible, aceptar. Y, por ejemplo, voy a definir que la escala de vista sea siempre 100. Que la forma de visualizar el modelo sea normal, el nivel de detalle sea alto, o sea, tal cual está. Y supongamos que quiero apagar algunos elementos, como por ejemplo los muebles. Entonces los apagamos, le damos a aceptar. Y esa plantilla, miren que ya tenemos esa plantilla. Ahora voy a ir a la N2AP para que nos dé este mismo acabado. Le damos a la plantilla, aquí tenemos la plantilla, luego vamos a profundizar en eso, y nos va a poner el plano como con esos mismos parámetros. ¿Eso qué nos va a implicar? Entonces, aquí en el ejemplo, miren que estoy en la planta que tiene la plantilla, que está en azul porque la estoy usando en mi plancha, en la que voy a entregar al cliente, y luego de pronto quiero cambiar la escala y aparecen bloqueadas, ¿cierto? O quiero cambiar el nivel de detalle, aparece bloqueado, quiero cambiar el estilo de visualización, aparece bloqueado. ¿Por qué? Porque esos parámetros los está gobernando la plantilla de visualización. Y como los tengo replicados en ciertos elementos, todos van a, digamos, a tener el mismo aspecto, y es más fácil yo solo cambiar la plantilla y luego que cambie el aspecto. Por eso es recomendable tener esos elementos, digamos, paralelos en dibujo, para que cuando yo vuelva digamos, a ese plano original nivel 2 de arquitectura, miren que mantiene la libertad para yo definir la escala que desee o el nivel de detalle, que van a ser al final digamos, las vistas en las que siempre vamos a volver a trabajar. Bueno, ahí tienen una introducción sobre esos tres elementos, sobre también cómo de algún modo se empieza a diagramar, pero luego tendremos unos videos específicos sobre cómo crear plantillas de vista cuando tengamos el modelo más avanzado. Por ahora solo recuerden esa lección. No diagramen directamente con los elementos que modelaron, sino que creen copias para que mantengan el control sobre lo que son los elementos de modelado y lo que son los elementos de presentación final para el cliente. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.